diverso e incluyente, las ciencias de la salud y el conocimiento de la inclusión. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenides. Es un enorme gusto para nosotros tenerles nuevamente en esta segunda temporada de nuestro programa Diverso e Incluyente, en el cual la diversidad y la inclusión son el punto de partida de la ciencia. Además, no olvidemos que la responsabilidad social es lo que nos tiene aquí hoy. Les recordamos nuestros medios de contacto para interactuar en este mundo diverso. De manera personal, a mí me pueden encontrar como Sara Gutiérrez en Facebook y a nuestro programa lo pueden seguir en @diversoeincluyete sin la E final. A mí de manera personal me pueden encontrar en Twitter en @IsraelHPS. Y bueno, estamos aquí para trabajar un tema que tiene bastante interés, por lo menos para nuestra comunidad. Sara, ¿de qué se trata? Esta vez tenemos un tema bastante importante y con un invitado muy especial a quien quiero agradecer. Y antes de decirles exactamente de qué es lo que hablaremos, me voy a permitir presentarles a Gabriel Chable, quien es un hombre gay, cisgénero, tapatío, hijo, hermano, amigo, apasionado del cine, LGBT, estudiante además de la licenciatura en Psicología en la Universidad de Guadalajara, activista, integrante del Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales AC desde 1999. Además es un tallerista y facilitador de grupos de revisión personal para personas de la colectiva LGBTTIQA+, y población en general. También él es un acompañante en procesos de duelo, pero sobre todo esto, una persona que viene a compartirse desde la vivencia y la convicción de que todas las personas podemos ser agentes de cambio en nuestro entorno inmediato, con pequeñas acciones cotidianas que fomentan la libertad y entendimiento mutuo entre las personas. Y dado la presentación que acabo de hacer de nuestro invitado, pues entonces yo creo que ya imaginan hacia dónde está enfocado. Y hablaremos de la diversidad sexual, los retos de igualdad y de inclusión en la universidad. Gabriel, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por tenerme, muy honrado de poder compartir este espacio con ustedes y bueno, también hacer una aclaración que soy Gabriel Chable Luna, porque también tengo madre y porque también de ahí vengo y también de ahí estoy construido. Me siento muy emocionado de que podamos compartir estos temas porque finalmente es algo que está en constante cambio y que necesitamos estar constantemente actualizando. Así es, Gabriel. Bueno, y después de esta tremenda introducción que acaba de dar Sara a tu trabajo, a ti mismo, a lo que tú haces y conoces, pues el tema que nos tiene aquí es principalmente ¿qué retos enfrenta la universidad actualmente o las universidades de manera general en términos de inclusión y diversidad sexual? Quizás ese es el tema fundamental, pero antes tendríamos algunas preguntas que creo que es importante contestar para la audiencia que nos escucha, si no por primera vez, quizás que no tenga conocimiento de esto. Y bueno, la primera sería, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de diversidad sexual? Yo creo que a estas alturas del partido, diversidad sexual se refiere a cualquier tipo de expresión sexoafectiva en la que no se apega al contexto heterosexual que nos rige desde hace muchos siglos. Es decir, cualquier expresión sexogenérica o de expresión que no sea heterosexual se podría considerar dentro de la diversidad sexual. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Entonces, ahora yo te preguntaría, después de que nos das una definición a qué se refiere la diversidad sexual, ¿cuáles son los problemas a los que se enfrentan las personas de la diversidad sexual o de la comunidad LGBTIQ? Igual, si yo digo algún concepto que es erróneo, tú me dices, por favor. No creo que haya errores. Yo creo que una de las cosas que necesitamos fomentar justamente específicamente dentro de un ambiente universitario, es el entendimiento de que estos temas han estado cambiando de una manera tan vertiginosa en los últimos años, que a veces incluso para nosotros y nosotras que nos dedicamos al activismo en este tipo de temas, se nos van muchas cosas y tenemos que estar constantemente aprendiendo terminologías, nuevas problemáticas, nuevas maneras de ser y de estar en el mundo, como ha sido toda esta cuestión
estas recientemente visibilizadas expresiones como sería lo no binario, lo de género fluido, personas que son agénero, que son arománticas, todo este tipo de conceptos que de repente incluso nos resulta complejo entender, ¿no? Por toda esta posibilidad de poder expresarnos, por todas estas posibilidades de ser y de estar en el mundo. Y yo creo que parte de lo que necesitamos entender es cómo aquello que es nuevo necesita visibilizarse. Yo creo que una de las maneras más interesantes en las que se puede invisibilizar o anular la vivencia de alguien es no nombrándole. De ahí la importancia de que todas las personas sientan la necesidad de ser nombradas de acuerdo a cómo se sienten y cómo se viven cotidianamente. Bien, y esto que mencionas, te conocemos, sabemos el tipo de trabajo que haces. Dentro de toda esta diversidad, dentro de todos estos nombres que para muchas personas, inclusive para personas de la diversidad sexual, pueden parecer a veces complejos, rebuscados o a veces incomprensibles, ¿cómo tú ubicas en la sociedad todo esto o toda esta terminología? ¿Crees que le ha costado trabajo? ¿Crees que socialmente aún faltan algunas cosas? E inclusive políticamente hablando, ¿qué haría falta en este sentido? Yo creo que parte de lo que nos hace falta es trabajo personal respecto a esto, es poder tener la sensibilidad de este sentido de respeto a la vivencia de otras personas, y ya no solo a cuestiones que tengan que ver con la diversidad sexual. Cuando hablamos de un campus incluyente, de un centro educativo que se considere incluyente, deberíamos de hablar también de otro tipo de situaciones, como serían las discapacidades, que serían las personas racializadas, que sería la diversidad sexual, que serían las masculinidades, los feminismos, todo ese tipo de temas que de repente se nos van de largo. Y si bien es cierto que en la población general estos temas no es algo que les preocupe, porque finalmente estamos con un enfoque en sacar para la papa, porque finalmente nos preocupa la seguridad, nos preocupa llevar comida a la mesa y todo esto. Con frecuencia no tenemos tiempo para averiguar o tratar de acercarnos a este tipo de temas, a menos que nos afecten. Entonces, como parte de un campus que se vende como diverso, ¿no? que se vende como incluyente y que incluso está homologado a muchas universidades internacionalmente, yo creo que una de las cosas con la que nos enfrentamos específicamente en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud es este poco conocimiento del facultativo, del administrativo, del alumnado incluso respecto a estos temas. Seguimos, yo he visto, he sido testigo y considero que hay muchas personas que todavía ejercen ese tipo de discriminación, expresan este tipo de ignorancia a estos temas, intolerancia incluso. Estamos hablando de gente de todas las edades, no solo de un rango específico, sino también personas con las que estudio que de repente expresan todo este tipo de cuestiones que no son favorables para la vivencia de personas con las que estamos compartiendo el campus. Claro, sí, ahora es cierto lo que mencionas, y también quisiera poner sobre la mesa que así como hay distintas personas dentro de este centro que quizás aún no comprenden o no se interesan o no saben también cómo es que tienen que dirigirse a una persona de la diversidad sexual, también hay otros, en mi experiencia me he encontrado que están interesadas, incluso preocupados, diría yo, también por informarse, por formarse, por saber a dónde dirigirse o cómo hacer para que de alguna manera pues no hagan una práctica discriminatoria, si así se puede decir. Y aquí es que me lleva a preguntarte, Gabriel, entonces, ¿qué podrías sugerir? Sobre todo estoy hablando de compañeras, compañeros docentes que también dicen, es que no sé, es que necesitamos también formación, o dime, ¿a dónde me dirijo? Porque no quiero regarla en mi salón de clases. Yo creo que una cuestión que me parece muy importante es de respeto básico. Una de las cosas que con mucha frecuencia le digo yo a las personas es que no se necesita ser una persona experta en estos temas para expresar respeto. Cuando ves a una persona, una de las cosas que nos ha hecho sobrevivir a los seres humanos es nuestro temor a la diferencia. Pero este temor a la diferencia con mucha frecuencia es irracional. Pero cuando ya hablamos de un contexto en el que estamos socializando y en el que estamos cotidianamente conviviendo,
Habrá cosas que me parezcan diferentes o que se salgan muy del contexto en el que yo vivo cotidianamente. Entonces, yo creo que una de las cosas básicas es poder generar esta conciencia de que el respeto es importante cuando me dirijo a otras personas y que si en algún momento yo ubico alguna diferencia o algo que me haga ruido, pues acercarme probablemente con respeto, por supuesto, y preguntar o conocer o investigar sobre estos temas que me hacen ruido, porque finalmente yo creo que una de las cosas que genera estas expresiones de discriminación, de odio o de repulsión tienen que ver con la ignorancia. Me da miedo aquello que no conozco, pero también me da miedo conocer cosas nuevas, porque entonces ya con información tendría la obligación de comportarme al nivel, de poder ser una persona que dice, es que no sabía. No, ¿cómo no? Si sabías, ¿no? Ya sabes. Wow, sí, definitivamente coincido contigo, porque a veces la información, más que ponernos al margen, nos compromete precisamente con lo que estamos haciendo. Y aquí la desinformación, no se limita a que seas una persona académica, alumno o no alumno, tendría que ver con lo que tú mencionas, con el respeto y sobre todo con las acciones que estamos llevando a cabo. A mí me da mucho la atención muchas veces el uso de estos términos, porque en ocasiones se convierten en eufemismos, solo son formas lindas de decirle a las personas, pero los tratos, las discriminaciones, las vejaciones que se tienen a los derechos de las personas continúan siendo exactamente los mismos. Más allá de que trate o no a la persona con cierto mote, a veces no cambio, ¿no? El trato en general o la discriminación va disminuyendo. Y precisamente en este sentido, no sé si tú conozcas o te hayas enfrentado a algunas situaciones de discriminación a lo largo de tu vida y cómo estas te han impactado en tu formación personal, pero también cómo han fortalecido tu vida como persona. Yo creo que habrá que ponerlo en contexto, porque finalmente habré de hacerle saber a la audiencia que tengo 50 años y que a esta edad he tenido la posibilidad de poder ir viviendo todos estos cambios sociales que se han ido experimentando en los últimos 30 o 40 años respecto a estos temas. Entonces tengo un referente claro. Yo sí puedo distinguir una diferencia muy grande entre cómo nos trataban a la gente de la diversidad sexual cuando yo era adolescente a cómo nos tratan ahora, porque habré de comentar que, por ejemplo, cuando era adolescente y que estábamos viviendo justamente una de las crisis más grandes del VIH, donde se nos moría gente a diestra y siniestra todos los días por condiciones relacionadas al SIDA o condiciones relacionadas al VIH. El simple hecho de ser una persona que te vieran en la calle con un aspecto que no estuviera de acuerdo al contexto de ese momento, que no fuera heterosexual, que te vieras un poquito, en el caso de los varones, que te vieras un poquito afeminado, era una razón suficiente para detenerte y cuestionarte. La policía te levantaba justamente por el hecho de parecer afeminado. Y en mi caso en particular me pasó en un par de ocasiones que me paraban, porque he de admitir que hay cuestiones que se consideran muy femeninas en mi persona. Se detenían, me revisaban la mochila y me encontraban condones y me preguntaban que para qué eran, y lo que inferían en ese momento, más que una cuestión de autocuidado, era que me estaba prostituyendo. Sí, entonces más o menos eso les da una perspectiva de cuál es el pensamiento. Al sol de hoy yo creo que muchas cosas sí han cambiado, que han mejorado, pero lo que yo le digo a la gente es que este tipo de ambiente en el que hemos vivido no es una gratuidad, es un trabajo que se ha hecho por muchas décadas, por muchas personas que han dejado literalmente sangre, sudor y lágrimas para poder generar cambios en la sociedad. Y que es importante seguir hablando de estos temas, porque en el momento en que bajemos la guardia, muchas de las cosas más importantes que han tenido con la libertad, con el bienestar social, han tenido vuelta atrás, ¿no? Y si no, que nos pregunten respecto a la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y ahora te preguntaría entonces, actualmente, si bien nos compartías una situación que te tocó vivir en tu adolescencia, en tu juventud, de manera general, la comunidad de la diversidad sexual, ¿a qué retos o a qué situaciones se enfrenta ahora? Yo creo que tiene que ver mayormente con una cuestión de poder expresarse libremente, pero también una responsabilidad de informar a las personas que les rodean. Es cierto que muchas de las nuevas expresiones que mencioné anteriormente tienen derecho a ser nombradas, tienen derecho a ser visibilizadas, pero también ha habido algún tipo de corriente entre algunas personas
que se agravian en el momento en que no se usan las terminologías o los pronombres o este tipo de cosas, pero tampoco tienen una, ¿cómo llamarlo? Una necesidad de poder expresar la necesidad o de expresar por qué es importante para estas personas que les nombren de una manera correcta. Y además se agravian, pero no hacen nada por educar, ¿no? Una de las cosas que yo entiendo es, pues sí, probablemente yo no tengo como persona de a pie, una persona cotidiana, es probable que yo no tenga como todo este bagaje cultural para poder nombrar adecuadamente una persona. Pero hay personas que sí lo tienen, y no lo hacen, o sea, no educan a otras personas, simplemente se agravian, se sienten agredidas, y lo que hacen es, ahora en una cultura de la información y de las redes sociales, es cancelar a las personas, ¿no? Y las cancelamos, o simplemente las quemamos en las redes. Bien, y aquí el asunto tendría que ver con el psicoeducación y con educación en general, porque la comunidad de la diversidad sexual sí ha asumido un reto importante precisamente al retomar todo esto y convertirlo de algo que era denigrante o degradante como tal en ciertos aspectos, a convertirlo en algo informativo. Y precisamente pues el reto está en eso, en seguir educando a las personas. Coincido totalmente en lo que dices, que el asunto aquí no es bajar la guardia, porque el momento en que uno baje la guardia, este tipo de cosas se pueden tornar en otras. Por ejemplo, muchos dicen, bueno, recientemente está el caso precisamente de la diputada, y también hay algunos otros casos, ¿no? Que tienen que ver con la diversidad sexual, el nombrar o no nombrar, pero aquí la pregunta es, ¿qué tanto es responsabilidad social? ¿Qué tanto es responsabilidad de la misma comunidad? Y hasta qué punto la comunidad, como tú decías, también puede llegar a asustar con todos estos términos y todas estas diversidades a las demás personas. Porque claro que muchos dicen, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Sí, y entiendo perfectamente porque hay personas que yo he visto que se paralizan, no saben qué hacer, no saben qué decir y mejor huyen, ¿no? En lugar de enfrentar una situación que pudiera resultarles incómoda, huyen. Entonces, una de las cosas que me parece importante es entender que para la mayoría de las personas estas situaciones no les interesan hasta que les afectan directamente, ¿no? Es finalmente como en cuestiones en otras condiciones, por ejemplo, no me interesa hasta que no me afecta. Hasta que yo no lo veo en casa es entonces que le pongo atención. Y para muchas personas el asumir que una persona miembro que forma parte de su familia ahora es parte de la diversidad sexual le desestructura tanto y de tal manera que a veces no saben ni cómo actuar o a dónde acercarse o con quién platicar sobre estos temas, porque además sigue siendo un tema vergonzante en muchos estratos sociales desde el más bajo hasta el más alto. Entonces yo creo que una de las cosas a las que tenemos acceso actualmente son las redes sociales, es el internet. Y hay muchas páginas muy interesantes y hay muchos perfiles de Instagram y de Facebook y de Twitter incluso, que dan información sobre estos temas de una manera más lúdica, de una manera más amigable, en el que la persona pudiera irse vinculando con otras personas respecto a otras personas que hablan sobre el tema o otras personas que están en su situación similar. Entonces yo creo que este milagro del internet nos ayuda mucho. Y bueno, también hay organizaciones, también hay instituciones, incluso como los propios departamentos que hay dentro de la universidad para apoyar sobre estos temas, en los que la gente se pueda ir apoyando para poder conocer, para poder tener una visión más objetiva de cuáles son las condiciones que vivir dentro de la diversidad implica. Claro. Voy a comentar algo que ahorita, escuchándote y también con lo que decía Israel del caso de la diputada, y se refiere precisamente a esta palabra. De hecho, nuestra introducción es bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Pero algo que yo he escuchado también aquí, sobre todo entre docentes, esta cuestión de utilizar leyes, por ejemplo. Ajá. Y quiero aprovechar ahora que tú estás aquí
para que nos comentes un poco más sobre ello, porque incluso dicen, es que no lo entiendo, entonces es aplicable, ¿por qué ahora esto? Y considerando que vemos personas que ya tenemos quizás un poquito más de años y también a lo mejor no estamos muy familiarizados con redes y demás, pero quisiera preguntarte específicamente sobre esto. ¿Qué hay de esta palabra ahora? A los seres humanos nos cuesta mucho trabajo el cambio. Y más cuando se trata de algo que hemos estado haciendo toda la vida. Entonces, cuando hablamos de lenguaje y esta nueva terminología, esta nueva manera de visibilizar y reconocer la manera de ser y estar en el mundo de otras personas a las que consideramos diferentes a nuestra vivencia, nos hace mucho ruido, nos conflictúa. Hablar de un lenguaje incluyente no es algo nuevo, porque pareciera que para muchas personas esto es una situación nueva, esto pasó ayer, ¿no? Cuando realmente esta situación tiene alrededor de 30 a 40 años que se ha ido forjando y que ha sido un esfuerzo por parte de las personas que nos dedicamos a este tipo de temas a que haya igualdad entre las personas. Una de las cosas que nos dicen con frecuencia es que el español es dominantemente masculino. Y finalmente esto da pie a que muchas vivencias que se consideran femeninas se invisibilicen. Y justo como decía hace un rato, ¿no? El reconocer a mi madre es una forma de darle su lugar, de que sepa que está en mi vida. Entonces, originalmente esta cuestión del lenguaje incluyente empezó tratando y que nace también o tiene un boom con el milagro del internet y de las redes sociales y demás, en el que primero hablábamos con un tipo de arroba, donde el arroba se podía sustituir por la A o la O, que son típicamente palabras vocales que se identifican con lo masculino y lo femenino respectivamente, ¿no? Pero finalmente parecía ser que eventualmente, conforme fueron surgiendo nuevas maneras de expresarse, de ser, estar en el mundo, como las cuestiones que ya les había comentado, de lo agénero, de lo no binario, de lo género fluido y todo esto, esas personas no se sentían incluidas. Entonces se optó años después por empezar a usar la X. La X también funciona de una manera muy similar a la arroba, intercambiando las vocales, pero es muy difícil de usar y es muy difícil de usarlo en el cotidiano, ¿no? Yo invito a la audiencia a que trate de hablar con la X en lugar de la o la A, que son típicamente identificados entre los pronombres masculinos y femeninos, para que vean lo difícil que es. Entonces, ahora con la cuestión de la E, viene como una nueva propuesta, viene como toda una nueva manera de expresarse, pero que también implica toda esta resistencia por parte de la población a usar este tipo de pronombres, a usar este tipo de palabras, porque es complicado también. Entonces, con mucha frecuencia cuando me lo preguntan, yo lo que le digo a las personas es que, y voy a insistir en lo que dije en un principio, la manera más fácil de invisibilizar la vivencia de una persona o la existencia de una persona es no nombrándola. Y las personas tenemos derecho a ser visibilizadas, tenemos derecho a ser reconocidas, a ser nombradas. Y yo no estoy seguro si el eye o el uso de la E en lugar de las vocales que se consideran masculinas o femeninas sea la solución. Pero lo que sí le puedo decir a la audiencia es que una manera de reconocer o de alejarse de este lenguaje que se considera machista sería usar términos neutros, ¿no? Lo decía hace rato, en lugar de hablar del profesorado, hablar a lo mejor del facultativo, que ya es un término más general, términos más neutros. En lugar de hablar de los estudiantes, hablar del alumnado, del estudiantado. En lugar de hablar de, no sé, de la humanidad, hablar de la vivencia, hablar de la historia del hombre, hablar de la humanidad. Ese tipo de cosas que nos ayudan a que, siendo más neutro, más personas se puedan sentir incluidas. Y si en el camino me da la inquietud de saber cómo las personas les gustaría ser nombradas, sería muy interesante que las personas nos pudieran decir. Que no haya esta cuestión de agravio porque en mi ignorancia puedan sentirse agraviadas, sino que también haya este intercambio mutuo de decir, pues a lo mejor no entiendo que a lo mejor no entiendas esto, de cómo manejar el lenguaje incluyente, pero también podría ser importante que yo pudiera decirte lo que yo conozco y empezar conversaciones. Yo creo que este tipo de, lo que yo digo siempre en mi cotidiano es que para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones incómodas. Entonces, este tipo de conversaciones probablemente seamos quienes vivimos en la diversidad,
quienes las iniciemos, o que podamos tener una apertura o una manera de estar informado, de compartir nuestra vivencia que pueda resultar de aprendizaje para las demás personas. Y esto, por supuesto, en conjunto con todos los esfuerzos que se hacen, por ejemplo, dentro de la universidad para capacitar al facultativo, para capacitar al administrativo sobre estos temas y sobre la necesidad de que todas las personas sean nombradas de acuerdo a cómo necesitan. Yo aquí precisamente preguntaría algo que tú dices y me parece certero, así tal cual, certero en tu vivencia. No solo es capacitar, no solo es cambiar los nombres, no es solo hacer tales o cuales cosas, sino retomar lo que tú dijiste al inicio, también la vivencia del respeto, porque antes que todo tendríamos que comenzar con eso y con el respeto individual, el respeto propio, el respeto de otros y sobre todo el respeto de poderte expresar a ti mismo y también con el respeto de poder expresar y permitir que otros se expresen de la manera que les sea más conveniente, porque al final de cuentas las vivencias, como tú decías, son diferentes, son individuales y son muy particulares y vivimos en un mundo totalmente diverso, el cual nos ha costado que sea incluyente, pero sobre todo por la resistencia que existe a este cambio, que se tiene no solo cultural, sino también histórico, ante esta visibilidad que se tiene respecto a otras épocas, ¿no? Entonces, creo que es muy adecuado. Gabriel, no sé si tuvieras alguna recomendación que pudieras hacer a la audiencia de manera breve para ir cerrando el programa respecto a cómo podríamos construir una sociedad y quizás de manera más concreta un centro universitario más incluyente en el sentido de la diversidad sexual. Yo creo que uno de los temas más importantes respecto a esto es entender que la construcción de género que se ha generado por tantos años en las universidades hace que algunas carreras sean específicamente enfocadas a cierto género. Por ejemplo, yo diría, desde mi prejuicio, por supuesto, que con mucha frecuencia las ingenierías se vinculan a lo masculino, carreras que tengan que ver con la matemática, los varones son quienes escogen más, mientras que las condiciones de salud y cuidado son más seleccionadas por muchas mujeres. Afortunadamente, en estos años ya he visto un cambio muy importante y me parecería muy vital que como cada centro universitario tiene un perfil muy específico de personas, que esta difusión sobre la diversidad e inclusión fuera de alguna manera focalizada a la población a la que van dirigida. Yo creo que aquí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud podría ser un poco más fácil hablar de estos temas porque aquí está la licenciatura y los posgrados en psicología, que de repente tradicionalmente tienen un poco más de apertura a estos temas, que bueno, tampoco es la regla y lo sabemos. Claro. Pero que también este tipo de información o este tipo de divulgación sobre lo que implica vivir en la diversidad sexual o en la disidencia, y ya no hablo solo de la diversidad sexual, sino también de personas racializadas, ¿no? De personas con discapacidad, de que todas las personas tenemos derecho a la educación. Tener esta visión en el que las personas podamos entender que todas las personas tenemos derecho a una formación universitaria y que sería ideal que pudiéramos generar un ambiente en el que estas personas puedan sentirse bienvenidas. También la institución generar las condiciones para que estas situaciones se den. Y ya a tono de cada persona que pudiera, si tuviera la inquietud de aprender sobre estos temas, que se empiece a informar, que se acerque a instituciones, que se acerque al facultativo, a otras instancias como sería la unidad de educación incluyente aquí en Cooks. Para que entienda de qué se trata este tema, ¿no? Que pueda externar estas inquietudes y le puedan ser aclaradas. Pero finalmente se trata de una cuestión de respeto, de dignificar la vivencia de otras personas, y el dignificar la vivencia de otras personas implicaría que yo entienda, que yo sepa qué viven estas personas, que yo sepa a qué se enfrentan todos los días. Y yo simplemente, como en una cuestión de discapacidad, preguntarle a las personas, ¿te has preguntado alguna ocasión cómo hacen las personas ciegas para poder llevar pan a su casa? O cómo se trasladan las personas que tienen alguna discapacidad motriz? ¿O cuáles son las cosas a las que se enfrentan personas de la diversidad sexual en el cotidiano? ¿No? Como este tipo de empatía, como este tipo de tener una curiosidad genuina más allá de lo morboso, en el que me interesa la vivencia o el bienestar de otras personas. Claro,
qué importante lo que nos acabas de compartir, Gabriel. No quiero que el programa termine sin disculparme porque no dije tu segundo apellido, que es el de Luna, porque todos tenemos madre, porque yo también por ahí estamos acá, pero bueno, disculpa, ya no vuelve a pasar. Pero regresando al tema, ahora sí, yo me quedo con un gran sabor de boca. Siempre es un placer escucharte. Si algo he aprendido en este tema y en la convivencia que debo tener en el día a día, pues es gracias a lo que nos compartes ahora aquí y a veces en los pasillos, en otros espacios donde hemos coincidido. La verdad es que creo que algo que debemos de considerar es que no tener miedo, informarnos y acercarnos como cualquier otra persona. El respeto también es algo con lo que me quedo, que es importante. Finalmente yo creo que somos personas y siempre tenemos que tener un trato de respeto, pero sí, creo que cuando haya yo en lo personal alguna situación donde no sé, acercarme y preguntar, creo que no pasa nada, al menos me quedo con ese mensaje. Claro. Espero que no esté equivocada. Y creo que no. Y bueno, pues ahora sí que también continuar adelante buscando de qué manera podemos construir desde la Unidad de Educación Incluyente pues un centro universitario incluyente, que ya lo somos o en eso estamos. Sabemos que hace falta, pero pues aquí estamos. Israel, ¿quisieras agregar algo? Más que nada agradecer a Gabriel por su presencia, por sus palabras. Y como siempre, ya lo mencionaste, es un placer escucharlo y sobre todo aprender de él y sobre esta vivencia que no solo tiene de manera particular, sino que comparte con otras personas y que gracias a su ejemplo siempre, porque ahí sí lo puedo generalizar siempre, da una cara bastante favorable para que se siga difundiendo lo que es la diversidad sexual, pero también para que sigamos aprendiendo de esas vivencias todos los días. Así que Gabriel, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tenerme y honrado. Recordarle a toda la audiencia que en lugar de quejarnos de lo que está pasando en el mundo, tenemos el poder y la capacidad de ser agentes de cambio. Puedo participar en ser el cambio que quiero ver en el mundo. Muchas gracias por tenerme. Gracias, Gabriel. Hemos llegado al final de esta emisión. Esperamos que haya sido de su agrado y en la cual hayan aprendido sobre la importancia de estar enterados sobre este tema de la diversidad sexual. Y pues ahora sí que les esperamos para nuestra siguiente emisión. Seguro que sí, bueno, y recuerden también la importancia de expresarnos de manera incluyente, respetuosa, como ya nos lo mencionó Gabriel, ya que esto permite eliminar estereotipos y sobre todo fomentar la inclusión de las personas en los diferentes ámbitos. Sí, es así, no nos despedimos, sino que los esperamos en la siguiente emisión, en la que estoy segura de que será de su interés y utilidad, y en donde tendremos un tema también de gran relevancia. Estoy seguro de que quienes nos escuchan estarán atentos, atentas, atentes a nuestro próximo programa, ya que no solo la voz de nosotros es la que tiene eco, sino la voz de nuestros invitados, expertos, que trabajan, como ya lo hemos visto, en pro de la inclusión y sobre todo en promover un centro universitario y una comunidad mucho más inclusiva, pero sobre todo que acepte, que promueva y que sea consciente de la diversidad que es parte de lo humano. Sobre todo de quienes por razones históricas no contaban con un espacio en el que las personas con discapacidad, de la diversidad sexual o de pueblos originarios pudieran expresar su voz ante la inclusión desde la participación científica y equitativa. Siendo así, nos escuchamos en nuestra próxima emisión en esta segunda temporada de Diverso e Incluyente, pero por ahora nos despedimos y agradecemos nuevamente a nuestro invitado Gabriel Chable Luna. Lo hacemos, Sara, con un rugido. Diverso e incluyente. Hasta la próxima.